Buenas tardes, estudiantes de grado 11 y de grado 10º. Voy a continuación a mostrarles cómo se desarrolla una tabla de distribución de frecuencias y vamos a ver también medidas de tendencia central, que son temas que habíamos visto en clase, pero voy a repasarles aquí rápidamente. Distribución de frecuencias. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Se le pregunta a 20 estudiantes del grado 11 del Colegio Alberto Castilla, jornada tarde, cuántos hermanos tienen y obtenemos los siguientes datos. Cuando ustedes tengan los datos, lo primero que deben hacer es el conteo. Entonces vamos a revisar. Como estos datos son numéricos, se aconseja hacerlos de menor a mayor. Vamos a empezar. Entonces el 0 están dos veces, el 1 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, el 2, 4 veces, el 3, 2 veces y el 4, 6 veces. Para empezar a hacer esa distribución de frecuencia deben tener en cuenta ese conteo. La tabla ustedes ya la tienen en sus apuntes y se realiza de esta manera. Escribimos en la primera columna nuestra categoría de análisis, que es cantidad de hermanos. En la segunda, la frecuencia absoluta, que hace referencia al conteo. Después de hacer ese conteo, vamos a realizar la suma de esa columna, verificando que el total corresponda a la muestra, que en este caso eran 20 estudiantes a los que se les hizo esa pregunta y aquí nos dio un total de 20, quiere decir que está correctamente. ¿De dónde sale ese 20? Recuerden que estamos sumando los datos de esta columna. 2 más 6 más 4 más 2 más 6 es igual a 20. Pasamos entonces a la siguiente columna, que se simboliza con la F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Como la palabra lo dice, es acumulada, quiere decir que usted va a ir haciendo una suma. Entonces se obtienen los siguientes resultados. En la primera fila tengo una frecuencia de 2, por eso vuelve a quedar el 2. Para la segunda tengo 8 porque se suman la de la primera y segunda fila, 6 y 2, 8. Para la tercera voy a sumar 2, 6 y 4, obteniendo un 12 y así sucesivamente. 14 de la suma de estas 4 filas y 20 de la suma de las 5 filas. Recuerden que para las frecuencias acumuladas no se escribe el total, eso no se totaliza. Sigue la FR minúscula, que significa frecuencia relativa, y es la división de cada frecuencia absoluta, es decir, esta minúscula tiene que ver con esta minúscula. La división de la frecuencia absoluta con el total de datos. En este caso, nuestro total de datos es 20. Entonces, cada uno de estos números que les estoy señalando se va a dividir en 20. 2 en 20, 6 en 20, 4 en 20, 2 en 20 y 6 en 20. Ustedes hacen esa división en la calculadora y escriben el resultado así como se muestra aquí en el ejemplo. ¿Cómo hago para saber si voy haciendo el ejercicio correctamente? Sumo los decimales. 0,1 más 0,3 más 0,2 más 0,1 más 0,3 me da 1. Quiere decir que estoy en lo correcto. Este total de la frecuencia relativa debe ser 1 o se acepta 0,99 para el caso de que alguno de los decimales nos den infinitos, entonces ustedes se aproximan. Pero procurar que ese total sea 1, no puede ser mayor de 1. Seguimos con la F mayúscula, R minúscula, que es frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso vamos a ir sumando las frecuencias relativas, es decir, estos decimales que obtuvimos en la columna anterior. Por ende, entonces, 0,1 más 0,3 me dan la segunda 0,4 y así sucesivamente, como hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Ejemplo, ¿de dónde sale este 0,7? Sale de sumar 0,1 más 0,2 más 0,3 más 0,1 del que les estoy señalando aquí en las diapositivas.
Revisen por favor, mire, acumulada y acumulada en estas dos columnas, por eso aparece esa línea, quiere decir no se escribe el total, las frecuencias acumuladas no se totalizan. El último, que es muy fácil, es el porcentaje, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Dónde está la frecuencia relativa? Aquí. Cada uno de estos decimales lo voy a multiplicar por 100. Obtengo esos resultados. La suma de estos resultados me debe dar 100, no me puede dar más de 100. ¿Listos? Bueno, esa es la distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver unos ejemplos para medidas de tendencia central. Bueno, la primera medida de tendencia central es media aritmética o promedio, como sacan el promedio de las notas. Tenemos todos los datos que nos dieron al principio del ejercicio. Estos son las respuestas que se obtuvieron de los 20 estudiantes de grado 11 del Colegio Alberto Castilla de la jornada tarde a la pregunta que se les hizo, ¿cuántos hermanos tienen? Entonces ustedes cogen todos estos datos como se muestra aquí y los van a sumar. Eso nos da un total de 44. Ese 44 lo van a dividir en la muestra, es decir, la cantidad de estudiantes a los que se les hizo esa pregunta. Como se les preguntó a 20, entonces 44 dividido en 20 me da 2,2. Con ese resultado escriben la frase o conclusión. En promedio, los estudiantes de grado 11 del Colegio Alberto Castilla de la jornada tarde tienen 2,2 hermanos. Para la siguiente, que es moda, es muy sencilla, es el dato con mayor frecuencia. Entonces ustedes se van a ubicar en esta parte de la tabla, en las primeras dos columnas, donde tenemos la categoría de análisis y la frecuencia. Vamos a buscar cuáles son las que tienen mayor frecuencia o la que tienen. Nosotros podemos tener un estudio con una moda, dos modas, en este caso vemos que la más alta es 6, tenemos un ejemplo bimodal, entonces escribimos lo siguiente. La cantidad de hermanos más común entre los estudiantes del grado 11 del Colegio Alberto Castilla de la jornada tarde es 1 y 4. ¿Por qué 1 y 4? Entonces, no, yo lo que debo escribir es la categoría de análisis. 6 es la más alta, que corresponde a 1 y a 4 hermanos. Entonces, tengan en cuenta que siempre me voy a guiar es por la variable, lo que estoy analizando, la variable estadística. Y la última, la mediana. La mediana es el dato central. Entonces tenemos un total de 100% de datos. Quiere decir que la mediana hace referencia al 50% de los datos. Esa mediana se va a hallar con los siguientes pasos. Primero, va a hallar la mitad de los datos. Nuestra muestra es 20, por ende, la mitad de los datos es 10. Esa cantidad usted la va a buscar, es el segundo paso, en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, la F mayúscula. 2. Debo buscar 10. ¿Listo? Acá tengo 2. Me voy acercando. Luego 8. Se va acercando a 10, pero debe ser o 10 o mayor. ¿Listo? Debe incluir ese valor. Entonces sigo, luego encuentro que tengo 12. Ahí encuentro la mitad de los datos. Aquí habían 2, hasta aquí habían 8 y aquí ya tengo 12. Quiere decir que ahí está la mitad de los datos. ¿Cómo escribo la conclusión de la mediana? Recuerden que hace referencia al 50%. Entonces escribo, el 50% de los estudiantes de grado 11 del Colegio Alberto Castilla, jornada tarde, tiene menos de 2 hermanos. ¿Por qué menos de 2 hermanos? Yo me guío, al igual que con la moda, aquí en la casilla de la variable estadística. ¿Listo? ¿Qué otra opción tengo para escribir? El 50% de los estudiantes de grado 11 del Colegio Alberto Castilla, jornada tarde, tiene más de 2 hermanos. Es decir, que esa mediana aquí divide los datos en dos, 50% para más, 50% para menos. Pero recuerden que las conclusiones o la respuesta se escribe es aquí guiándome con la columna donde está la variable estadística. Bueno, espero que les haya servido estos ejemplos. Hasta luego.